Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta ocasión vamos a estudiar la Revolución China, o también conocida como Guerra Civil China. La misma se extendió desde 1927 hasta 1949. ¿Quiénes se enfrentaron en esta Guerra Civil China? Bueno, se enfrentaron por un lado el Kuomintang, vamos a anotarlo aquí, Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino. Vamos a poner aquí, Partido Nacionalista Chino. Vamos a poner aquí en medio versus y un nuevo color, versus el Partido Comunista de China. Entonces ponemos Partido Comunista de China. ¿Quiénes son estos personajes que vemos en pantalla? Bueno, estos personajes son, por un lado, aquí a nuestra izquierda, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. ¿No? Vamos a ver aquí, Chiang Kai-shek, que era el comandante de las fuerzas del Partido Nacionalista. Y por otro lado tenemos aquí, seleccionaremos un nuevo color, a Mao Zedong, o Mao Zedong. Entonces vamos a poner aquí, Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong, que era el jefe del Partido Comunista Chino. Bueno, esta guerra civil china vamos a marcarla podemos hablar de tres periodos. Un primer periodo que va aproximadamente desde 1926 o 1927, vamos a colocar, a 1928, que abarca lo que se denominó la acción contra los señores de la guerra. Entonces ponemos acción contra señores de la guerra. Aquí los comunistas no tuvieron tanta participación, sino que fue el Partido Nacionalista quien se opuso a estos señores que tenían mucho poder luego de la caída de la dinastía Qing. Luego tenemos una segunda etapa conocida como, o mejor dicho, caracterizada por las campañas anticomunistas. Acá sí aparece el Partido Comunista mucho más marcado, campañas anticomunistas, llevadas a cabo por Chiang Kai-shek, que en su mayoría fueron derrotas para el ejército nacionalista, que aunque era mayor en número, los comunistas pudieron defenderse frente a ellos, ¿no? Además, en este periodo, Mao funda lo que se denomina la República Soviética de China. República Soviética de China. Decíamos, este periodo se extiende desde 1928 aproximadamente hasta 1937. Luego del intervalo de la Segunda Guerra Mundial, vamos a encontrar que un tercer y último periodo que se caracterizó básicamente por la Guerra de Liberación. Esto es el avance de los comunistas frente a los nacionalistas y el triunfo con la llegada a Beijing y la proclamación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Gracias por acompañarnos en este video. Los invitamos a que sigan viendo los videos de historia. Militar y estadista chino, sucedió a Sun Yat-sen como líder del Partido Nacionalista Chino Kuomintang y fue líder máximo, bajo diversos cargos, de la República de China, establecida en Nankín en 1927, tras la derrota de los nacionalistas frente a los comunistas en 1949. Se refugió con su gobierno en la isla de Taiwán. Chiang Kai-shek gobernó Taiwán de forma autoritaria desde 1949 hasta su muerte en 1975, cuando fue sucedido por su hijo Chiang Ching-kuo. Durante su etapa en Taiwán nunca se resignó a que el exilio fuera definitivo. Mantuvo la esperanza de que el comunismo acabaría cayendo y que la República de China, bajo su liderazgo, reconquistaría China.
Mao Zedong fue el máximo dirigente del Partido Comunista de China y de la República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China continental en 1949, cuando se proclamó la nueva República Popular tras la victoria de la Guerra Civil contra las fuerzas de la República de China. La victoria comunista provocó la huida de Chiang Kai-shek y sus seguidores del Kuomintang a Taiwán y convirtió a Mao en el líder máximo de China hasta su muerte en 1976. Liu Shaoqi fue un político chino, uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular China. Tras convertirse en principal dirigente político de la República Popular, cayó en desgracia tras los ataques que sufrió durante la Gran Revolución Cultural Proletaria, la violenta campaña de reafirmación ideológica promovida por Mao Zedong, líder ideológico del partido. Durante la Revolución Cultural, Liu fue depuesto de sus cargos y acusado de escoria, traidor y de incursionismo en el capitalismo. Numerosos carteles públicos en los que se le atacaba a él y a su colaborador Deng Xiaoping fueron expuestos en toda China. La Revolución China, o también conocida como la Guerra Civil China, que duró desde abril de 1927 hasta mayo de 1950, fue el conflicto que tuvo lugar en China entre el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista Chino, KMT, y el Partido Comunista de China. Se inició en 1927, después de la Expedición del Norte, cuando la facción nacionalista del KMT, dirigida por Chiang Kai-shek, depuró a los comunistas a la alianza formada entre el KMT, el Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista de China. La guerra acabó en 1950, con un cese no oficial de las hostilidades entre los bandos, quedando finalmente bajo control de los comunistas de la China continental, incluida la isla de Hainan, donde se proclamó el nuevo régimen de la República Popular China. Mientras los nacionalistas lograban mantener el control sobre los territorios insulares de Taiwán, pescadores y varias islas costeras de la provincia de Fujian, territorios en los que se ha mantenido hasta la actualidad el régimen de la República de China. Reseña histórica de la Guerra Civil China. En 1924, China se vio envuelta en una cruenta guerra civil que tuvo su origen en un movimiento discrepante provocado por una intensa propaganda bolchevique. Muchas provincias se declararon independientes del poder central y China se sumió a la anarquía. Poco a poco, los diversos combatientes fueron agrupándose en dos grandes bandos, el de los nordistas o defensores del poder central y el de los sudistas o defensores del gobierno nacionalista de Cantón. La lucha terminó en 1928 con el triunfo de los sudistas o nacionalistas, que estableció al fin la Unión Nacional de China, y cuyas consecuencias inmediatas fueron el traslado de la capital de la nación a Nankín, la promulgación de una nueva constitución y la elevación de Chiang Kai-shek al cargo de jefe supremo del Estado. Los japoneses comenzaron a invadir el territorio chino sin previa declaración de guerra. China apeló a la Sociedad de las Naciones, pero hasta mayo de 1932 no se firmó ningún acuerdo. Siguió un periodo de calma, pero luego China volvió a poner reparos a la independencia de Manchuria. Y el Japón, por su parte, en 1933, anunció a la Sociedad de las Naciones una nueva guerra, si no se satisfacían sus aspiraciones, y se dispuso a invadir la provincia china en Yehok, creada en 1928. Lo que hizo, en efecto, vino a agravar la situación, una guerra civil que obligaba al gobierno nacionalista a luchar contra dos enemigos. Al terminar la Guerra Mundial en 1945, China consiguió verse libre de los japoneses, no así de la guerra civil que prosiguió entre las fuerzas comunistas mandadas por Mao Zedong y nacionalistas de Chiang Kai-shek. Esta situación duró hasta que Chiang Kai-shek se replegó en la isla de Formosa, que era la China nacionalista, y en 1949 era proclamada la República Popular China
que fue admitida en la ONU en febrero de 1972. Antecedentes de la Revolución China. En China, la guerra civil se desató por la cuestión de quién se haría cargo de las armas y equipos japoneses, y aunque a finales de agosto se alcanzó un acuerdo en Chongqing entre una delegación del Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista China, la tregua fue breve. En enero de 1946, el general George Marshall de los Estados Unidos negoció un cese al fuego. El gobierno nacionalista regresó a Nankín. China fue reconocida por las Naciones Unidas como una de las 5 grandes potencias. A pesar de la enorme superioridad del Partido Comunista China en armas y provisiones, se mantuvo a la expectativa de las ciudades. Mientras los comunistas se apoderaban de las áreas rurales circundantes, pero conforme aumentaba la inflación, tanto civiles como militares se desmoralizaron, por lo que percibieron el sentimiento nacional. El Partido Comunista China propone una coalición gubernamental que es rechazada por el Partido Nacionalista Chino, y la lucha estalla nuevamente. La corta y decisiva guerra civil que siguió se desarrolló principalmente en 2 lugares: Manchuria y el área del río Huai. A pesar de un transporte aéreo masivo de fuerza del Partido Nacionalista Chino por los Estados Unidos, perdieron Manchuria en octubre de 1948, cuando 300.000 soldados del Partido Nacionalista Chino se rindieron ante el Partido Nacional de China. Y para finales de 1948, el Partido Comunista Chino había perdido más de 500.000 de hombres, más de 2/3 partes por deserción, por lo que los comunistas se movieron hacia el sur de Yangtze. Después de la caída de Nankín y Shanghái, se desvanece la resistencia del KMT y para el otoño, los comunistas tienen el control de todo el territorio continental, excepto el Tíbet, por lo que el Chiang y sus principales colaboradores huyen hacia la isla de Taiwán, donde establecen lo que ellos proclaman como el legítimo gobierno de China. Objetivos de la Revolución China. Realizar una revolución nacional para acabar con la opresión extranjera del imperialismo y una revolución democrática con la opresión interior de los terratenientes feudales. La primordial es la revolución nacional para derrocar al imperialismo. El imperialismo es el sostén principal de esta y viceversa. No se podrá formar poderosos destacamentos revolucionarios para poner fin a la denominación imperialista sin ayudar a los campesinos a derrocar a la clase terrateniente feudal. De esta principal base social de la denominada imperialista en China y el campesinado. De 1946 a 1949. Con el fracaso de las conversaciones de paz, se volvió un estado de guerra a gran escala. Los comunistas llamaron a esta etapa Guerra de Liberación y sus antiguos Octavo Ejército de la Ruta y Nuevo Cuarto Ejército se unieron a paz y pasaron a llamarse en 1946 Ejército Popular de Liberación. El gobierno nacional buscó tardíamente apoyo popular. A finales de 1948, las expectativas del nacionalismo eran sombrías. Las tropas del KMT, a faltas de moral y de disciplina, evidenciaban no estar a la altura del EPL, Partido Comunista Chino. Su comandante, Xu De, estaban firmemente establecidos en las zonas rurales del noroeste y suroeste de Manchuria. Aunque los nacionalistas sobrepasaban numéricamente y en gran cantidad de armas a los comunistas, controlaban un territorio mayor y disfrutaban de un considerable apoyo internacional. Se encontraban asimismo afectados por la prolongada guerra contra los japoneses y destacados por las obligaciones del gobierno. En enero de 1949, Beijing fue tomada por los comunistas sin disparar un tiro y se le devolvió su antiguo nombre, Pekín. Finalmente, el Partido Comunista Chino alcanzó la victoria total. En diciembre de Chiang-kai proclamó a Taipei en la isla de Taiwán como capital provisional de la República China y siguió presentando a su gobierno como única autoridad legítima en China. Poco después regresa al continente para seguir la lucha. En mayo de 1950,
Algunos cientos de miles de soldados nacionalistas, junto a los millones de refugiados, principalmente del gobierno y del mundo de los negocios, huyeron de la China continental hacia la isla de Taiwán, dejando atrás solo algunos pocos aislados de la resistencia. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó el establecimiento de la República Popular de China. El Ejército Rojo fue bautizado como el Ejército Popular de Liberación y durante los primeros días de la República Popular las tropas fueron acuarteladas. Los chinos educados en el extranjero regresaron a ayudar al país. La mayoría de los administradores locales permanecieron en sus funciones. La guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China trajo como consecuencia un buen número de trastornos económicos. Primero, cientos de miles de chinos se refugiaron en la colonia antes y después de la victoria comunista en el año 1949. 2. Estados Unidos impulsó la prohibición de comercializar con China comunista en 1950 durante la Guerra de Corea y la actividad comercial en Hong Kong decayó. 3. La colonia tuvo que recurrir a sus propios recursos naturales para desarrollar nuevas industrias. 4. Miles de chinos recién llegados del continente proporcionaron mano de obra y dinero, lo que posibilitó el rápido crecimiento de una industria ligera durante las décadas de 1950 a 1960. 5. Consecuente desarrollo económico trastorno a Hong Kong en una de las regiones de Asia más ricas y productivas. Sin embargo, los bajos salarios que hicieron posible este desarrollo provocaron el descontento social. 6. Produjeron numerosos distribuidos apoyados por simpatizantes de la República Cultural de China continental, que amansaron temporalmente la estabilidad política a la colonia.